Bueno, muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Como ha dicho Policarpo, somos casi 400 personas ahora mismo asistiendo a la web. Entenderán entonces que me ha resultado un poco difícil cuando estuve preparando la presentación, me resultó un poco difícil tratar de ajustar el nivel, porque lógicamente habiendo 400 personas registradas hay niveles muy variados. Por lo tanto, he intentado hacer una primera parte muy básica, que para todo aquel que esté familiarizado con Legionella le resultará, obviamente, pues todo muy conocido y muy básico, como digo. Pero luego, a mitad de la presentación, entraremos un poco en profundidad en lo que es el grueso de esta ponencia, que es ver las diferencias y ver las particularidades que ha incorporado la norma UNE con respecto al Real Decreto, que es nuestra referencia más clara, ¿no? La norma ha durado aproximadamente 2 años y medio en su elaboración, han participado entre 20 y 30 personas de muy diversos campos, laboratorios, empresas de aplicadores de plaguicidas, consultores, auditores, etcétera. Ha sido una norma que ha generado bastante consenso y yo he sido el coordinador en la primera etapa. Por eso pongo lo de co-coordinador, porque era tanto trabajo que en la segunda etapa, pues afortunadamente para mí, otro compañero, Sergi Martí, pues tomó la coordinación de la actualización. Pero bueno, entre los dos la hemos llevado a cabo con la participación de todo ese plantel de personas que la verdad es que han aportado muchísimo conocimiento. Y hemos hecho una serie de presentaciones en diversas ciudades de España y yo siempre decía en las presentaciones que la norma que se ha hecho es una norma de nivel mundial, sin ningún tipo de pudor ni falsa humildad. De verdad que hemos comparado y hemos recogido mucha documentación y no tenemos nada que envidiar a otras normas de otros países. Bueno, entonces, como decía, empezamos con cosas muy básicas, simplemente por presentar la Legionella, que, como digo, hay otras personas, o hay personas que están atendiendo que probablemente no están tan familiarizados. Es, como saben, ¿no? Pues Legionella es un género de bacterias que incluye más de 50 especies, entre ellas Neumófila es la que más nos interesa. De ella hay más de 15 serogrupos identificados y los que más nos preocupan son los serogrupos 1 y 6, que son los que causan la enfermedad con mayor frecuencia. Es una bacteria que tiene un tamaño perfecto para alcanzar perfectamente los pulmones cuando se encuentra en el aire, partículas. La bacteria en sí son partículas de 0,3 a 0,9 micras de diámetro aerodinámico, que es el que permite entrar perfectamente en los pulmones, aunque lógicamente no van solas, ¿no? Van en un clúster con otras o con agua, etc. Y es importante también tener en consideración que uno de los aspectos clave, como ya la mayoría sabéis, son las temperaturas, ¿no? La bacteria necesita una temperatura muy cercana a la temperatura interna en los pulmones, en el entorno de los 37 grados, tiene un óptimo de crecimiento entre 35 y 46. Es un bacilo gram negativo, con formas cocoides o bacilares, más bacilares que cocoides, y disponen de flagelos, lo cual les da movilidad. Esto es muy interesante y muy importante, porque a veces nos encontramos tramos en las redes del agua caliente sanitaria, del agua fría o en torres, en las que hay un pequeño tramo ciego, pero si allí se desarrolla la bacteria, esta va a ser capaz de moverse y acceder a la corriente principal del agua, lo cual es un factor muy importante a la hora de generarnos problemas. Las temperaturas, como digo, son un factor clave. Aquí vemos cuáles son las temperaturas que permiten el máximo desarrollo de la bacteria, como decía antes, en el entorno de los 35 o 37 grados. Pero se mantiene activa en un rango más amplio, más o menos entre 20 y 45, 20 y 50. Estas temperaturas coinciden con temperaturas de trabajo de diversas instalaciones, como son las torres de refrigeración o temperaturas de uso del agua caliente sanitaria. Hace muchos años se recomendaba incluso en algunas reglamentaciones que las temperaturas de almacenamiento del agua caliente sanitaria fueran las temperaturas de uso para el ahorro energético. Eso, obviamente, hoy vemos que es muy negativo porque permite el crecimiento de la bacteria muy claramente. Por eso ahora mismo pues las normas nos hablan de
almacenar a 60 grados para que la bacteria muera, como dice aquí, no sobrevive más de 2 minutos, y distribuir a 50, que también la bacteria está a esa temperatura muriendo, ¿no? Por debajo de 20 simplemente se encuentra durmiente, no se multiplica, pero tampoco la matamos, con lo cual colonias que estuvieran a esas temperaturas van a estar ahí esperando su momento de mayor calor o de mayor concentración de nutrientes, etcétera, para desarrollarse. ¿Cómo penetra la bacteria en nuestros sistemas? Bueno, pues la bacteria vive en los embalses, en lagos, en ríos, en cualquier entorno de agua fresca, natural. Desde allí, nuestros sistemas de captación recogen el agua, lo vamos a potabilizar, pero no vamos a ser suficientemente efectivos como para destruir posibles colonias de bacterias que pudieran estar allí depositadas. Por lo tanto, pequeñas concentraciones de, digamos, 100 unidades formadoras de colonias por litro que estemos recogiendo pueden muy fácilmente pasar a través de nuestros tratamientos y entrar a colonizar nuestras instalaciones. A través de la red pública vamos a meter esa primera siembra de bacterias dentro de, por ejemplo, en un depósito de agua caliente sanitaria que va a tener una temperatura que, si no está bien controlado, una temperatura que puede ser óptima para el crecimiento de la bacteria, puede estar un cierto tiempo allí alojada, puede encontrar nutrientes y puede crecer hasta concentraciones que ya van a hacer esa pulverización de aguas que estamos utilizando, por ejemplo, en la ducha. Ese agua ya va a empezar a ser patógena. Ese agua, esas gotas, microgotas, las vamos a respirar, las vamos a llevar hasta nuestros pulmones y allí encontrará esos 37 grados perfectos. Allí encontrará nutrientes, humedad, un entorno perfecto, por eso se llama neumófila, porque tiene afinidad por el pulmón. Crecerá, se desarrollará, incluso entrará en el torrente sanguíneo a través de los alvéolos y se distribuirá por todos nuestros órganos, creándonos, si no la atajamos a tiempo, incluso con la posibilidad de morir. La bacteria tiene una característica curiosa, que es la capacidad para crecer intracelularmente en otros organismos más grandes. Esto que se ve aquí son colonias de Legionella creciendo dentro de una ameba. La ameba lo ha identificado como nutriente, se lo ha comido, se ha comido la bacteria y esta crece, digámoslo así, si me permiten la broma, se le indigesta a la ameba. Y esto también ocurre a nivel pulmonar con los macrófagos. Nuestros leucocitos intentan destruirla, pero no son capaces. Lo cual le da una protección, tanto a nivel pulmonar frente a nuestras defensas naturales, como a nivel acuático frente a cloro u otros desinfectantes que añadamos, que no son capaces de traspasar la barrera de la ameba y por lo tanto vamos a tener ahí siempre una bolsa reservorio de la bacteria que va a poder soltarla de nuevo y recolonizar. Otro método de protección que tiene la bacteria es incluirse dentro de los biofilms, de las biocapas que se depositan en las redes de tuberías, en los depósitos, etcétera. Aquí crea un entorno endosimbionte con otro tipo de bacterias, de otro tipo de elementos microbianos y se intercambian incluso alimentos, etcétera, y allí viven perfectamente. Legionella puede causar diferentes tipos de infección. Si es un caso único que puede ocurrir porque estamos alojados en un hotel, nos duchamos y contraemos la enfermedad, lo vamos a considerar un caso aislado. Si se producen diversos casos en un periodo de tiempo determinado, la administración rápidamente lo identifica como brote y se establecen todos los métodos de protección. Si es en el ámbito hospitalario, lo vamos a calificar como infección nosocomial. Como saben, pues legionellosis, en cuanto aparece, dado su carácter de impacto sobre la salud pública, pues rápidamente toma muchísima repercusión en los medios de comunicación, etcétera. Y bueno, lo cierto es que como cada vez también se identifican más en los hospitales la legionellosis, pues se está observando que están aumentando los casos y en España, desgraciadamente, estamos a la cabeza. Probablemente estamos a la cabeza porque analizamos muchísimo. Aquí se le ha dado una importancia muy grande a Legionella, entre otras cosas también por su impacto que tiene en el ámbito hotelero y en el ámbito del turismo, y obviamente para nosotros es un elemento crítico. Pero sí que es verdad que puede ser también porque no se nos escapa ni uno, vamos a decir así, ¿no? Frente a otros países que probablemente no son tan efectivos a la hora de identificar la legionellosis cuando llegan a los hospitales.
la evolución, ha habido, digamos, dos periodos. Ha habido un periodo desde el 97 hasta el 2000, 2002, 2003, en el que hubo un crecimiento muy rápido, que probablemente en el número de casos, probablemente debido, como comentaba antes, a que se establecieron todos los mecanismos para identificación de la legionellosis cuando llegaban a los hospitales. Luego hemos tenido un periodo de bajada y ahora parece que estamos otra vez remontando un poco, ¿no? Lo cual puede ser preocupante. Hay una serie de brotes que han sido los hitos, o sea, que han marcado los hitos de todo el conocimiento de Legionela. El primero, más importante, del año 76, en Filadelfia, fue el que permitió la identificación de la bacteria, en un hotel, el Hotel Belleville de Filadelfia. 180 afectados, 34 muertos. Otro brote muy importante en España fue el de Alcalá de Henares, con 224 afectados, 11 muertos. ¿Qué consecuencia importante tuvo? Pues que se crea la primera orden, el primer reglamento, en este caso de la Comunidad de Madrid, que ya empieza a dictar una serie de normas de prevención. Luego, en el año 2001, tuvimos el brote de Murcia, creo que aún sigue siendo uno de los más grandes, si no el más grande de todos los que se han registrado, con 650 afectados, 6 muertos, afortunadamente no muy letal porque se identificó y se trabajó rápidamente con él. Y, consecuencia importante, pues que se publica el primer Real Decreto ya a nivel nacional, 909 de 2001, que luego se modificó en el 2003 en el 865. Desgraciadamente, seguimos teniendo brotes. El último, o uno de los últimos, en Chivas, en Valencia, en este verano, con 6 hospitalizados y un muerto. ¿Qué es lo que nos dice esto? Pues que la prevención está ayudando, pero todavía no somos capaces, y probablemente nunca lo seremos, de evitar al 100% la existencia de brotes y mucho menos de casos, ¿no? Bueno, ¿dónde estamos entonces? Estamos en que tenemos un Real Decreto, el 865 de 2003, que nos marca los criterios higiénicos sanitarios para el control de la Legionela. 2003 quiere decir que hace 14 años que está en vigor. Obviamente esto está obsoleto y de hecho esta ha sido una de las razones por las que hace 2 años las asociaciones del sector nos pusimos de acuerdo, consideramos que había que hacer algo. La Administración, por diversas razones, no es capaz de actualizar el Real Decreto y, por lo tanto, pues el sector, como una demanda, vamos a decirlo así, de actualización de documentos, pues hemos actualizado esta norma UNE y esperamos que sirva para reflexión, para pensar un poco sobre el tema y que la Administración en algún momento también pues, actualice el Real Decreto porque es francamente necesario. Luego hay otras órdenes y decretos comunitarios. En casi todas las comunidades autónomas se ha creado una orden o un decreto con ligeras variaciones, aunque básicamente suelen marcar los principios iguales, muy parecidos al Real Decreto, ¿no? Luego tenemos otros que afectan, aunque sea indirectamente, como el de 140 de calidad de agua del consumo humano, o el de la red de vigilancia epidemiológica, que es el que marca los protocolos cuando hay un brote, para que la Administración actúe y lo controle ese brote, ¿no? Luego tenemos otros documentos de referencia, como son las normas UNE, el Real Decreto también de instalaciones térmicas, el RITE. Todos ellos nos marcan algunas acciones adicionales. Tenemos también una norma europea, del Centro Europeo de Normalización sobre Legionela, sobre prevención del crecimiento de Legionela. Este es en agua fría y la verdad es que es muy básico, ¿no? Es decepcionante que de la Unión Europea vengan este tipo de documentos tan absolutamente básicos. Podrían escucharnos y coger nuestra norma UNE 100.030 que está muchísimo más desarrollada, ¿no? Entonces la norma, que se publicó en abril, el título es Prevención y Control de la Proliferación y Diseminación de Legionela en Instalaciones, lógicamente plantea una serie de aspectos que incluso están en contradicción con lo que dice el Real Decreto. Y cuando empezaron las reuniones, pues obviamente esto se planteó y se dijo, oye, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a escribir? Y al final decidimos, mira, vamos a escribir lo que el sector considere que debe estar escrito a día de hoy, independientemente de que contradiga o no contradiga el Real Decreto. ¿Por qué? Porque para reescribir el Real Decreto con los errores que tiene, pues obviamente no hubiéramos hecho nada. Entonces, lo que vamos a hacer en esta presentación es
tratar de resaltar algunos de esos conflictos que nosotros en realidad los consideramos aportaciones, ¿no? Aportaciones para que en algún momento o bien se consideren, o si realmente hay otras razones que no lo justifiquen, pues que incluso la norma UNE pues puede ser lógicamente reconsiderada y cambiada, ¿no? A raíz de que se hizo la norma, las asociaciones mandamos una carta al Ministerio de Sanidad para preguntarle cuál era su opinión sobre el impacto de esta norma en el Real Decreto. ¿Qué es lo que nos dice el Ministerio? Bueno, pues el Ministerio lo que nos dice es que, obviamente, como el Real Decreto 865 incluye una cita a la norma y además la cita no pone fecha, quiero decir, habla simplemente de la norma UNE 10030 y la cita como documento con carácter complementario, que debe ser tenido en cuenta con carácter complementario, pues la Abogacía del Estado, una vez preguntada por el propio Ministerio, nos dice que se debe aplicar los términos establecidos en el artículo 6 del Real Decreto. ¿Qué dice el artículo 6 del Real Decreto? Pues el artículo 6 dice, con carácter literal, con carácter complementario se tendrá en cuenta lo establecido en la norma 10030, Guía para la Prevención y Control de la Proliferación y Diseminación de regionales e instalaciones. Lo que nos dice la Abogacía del Estado es que, efectivamente, tal como figura en el Real Decreto, en el artículo 6, la norma UNE 10030, en este caso actualizada, porque, repito, aquí no pone fecha, y entonces, cuando no pone fecha, siempre se refieren las citas reglamentarias a la última versión en vigor, se aplicará en los términos establecidos en el citado artículo sin que a priori sea necesaria la modificación del mismo. Es decir, y ahora hablo a juicio del grupo de trabajo. La nota que pongo aquí, la pongo como aclaración. En mi presentación yo hago una serie de afirmaciones que representan lo que el grupo de trabajo ha consensuado. En algún momento la Administración podrá decir que está de acuerdo o en desacuerdo. No obstante, repito que tenemos esta carta del Ministerio en la que dice que se aplicará con carácter complementario. Por lo tanto, nosotros lo interpretamos así y todo lo que voy a decir, yo lo voy a afirmar en positivo, está basado obviamente en esta carta y en esta documentación que aquí cito. Repito que en el futuro, pues si hay algo diferente, pues obviamente las cosas cambiarán. Bueno, entonces, ¿qué tipo de aspectos o qué tipo de cuestiones se han incluido en la norma que pueden crear algún tipo de conflicto? Bueno, primero, repito que la norma recoge experiencia de un grupo muy amplio de personas que llevan más de 14 años trabajando y aplicando el Real Decreto y incorpora tres tipos de aspectos. Al menos eso es lo que nosotros hemos identificado. Unos que nosotros llamamos aspectos contradictorios. Claramente, donde dice el Real Decreto A, la norma dice B, y B es diferente de A, pues obviamente esto no debe ser tenido en cuenta. Simplemente son aspectos que tienen una justificación técnica a nuestro juicio, pero que como están en contra de lo que dice el Real Decreto, prevalece obviamente el Real Decreto, que es la norma legal. No obstante, se ha puesto, y repito lo que decía al principio, ¿por qué? Porque para hacer exactamente lo mismo, pues no hace falta que nos reuniéramos y no hace falta que escribiéramos nada. Todo lo que hemos escrito tiene una justificación técnica y esperamos que en algún momento, pues en base a esa justificación, la Administración lo tenga en consideración y cambie, o de otras razones que incluso podrían hacer que la norma tuviera que ser cambiada. Sin ningún problema, probablemente se haría. Luego hay una serie de aspectos más estrictos, es decir, pues si la norma, si el Real Decreto en un punto determinado dice que hay que hacer una revisión trimestral de X, de lo que sea, la norma dice que no, que hay que hacerla mensual. Esto, la opinión no escrita del Ministerio es que con cumplir el Real Decreto ya vale, por lo tanto se entiende que el hacer aspectos más estrictos sería algo de carácter voluntario. No obstante, podría ser muy recomendable, como es lógico, pero no es estrictamente obligatorio. Pero luego hay otros aspectos que son claramente complementarios. Todo lo que no trata el Real Decreto
se debe considerar claramente un complemento. Si hay un aspecto, por ejemplo, ¿cuántas muestras de agua caliente sanitaria se han de tomar? El Real Decreto no dice nada, la norma sí lo dice. Como la norma es un complemento, lo que dice la norma, en este caso, se debe considerar de obligado cumplimiento. Así es como nosotros lo estamos interpretando. Vamos a pegar un repaso sobre estos diferentes aspectos dentro de un momento. Bueno, vemos un poco primero la estructura de la norma. Bueno, todas las normas tienen unos aspectos introductorios, unos capítulos introductorios, siempre igual, objeto, campo de aplicación, lógicamente, las normas de referencia, definiciones. Esta norma ha incorporado muchísimas definiciones, porque había muchas cosas que se manejaban en el sector y que nadie sabía muy claramente a qué se referían. Se le ha dado mucha importancia a hacer un listado de más de 30 o 40 definiciones, que yo creo que es una aportación importante. Luego se incorporan generalidades y se hace un listado de instalaciones implicadas, que también tiene algo interesante que luego vamos a desarrollar. Luego, como estructura general del cuerpo de la norma, donde está el meollo, digámoslo así, de la norma, se ha establecido en función de la vida útil de las instalaciones. Hay una serie de aspectos que se deben aplicar en la fase de diseño y montaje y otros aspectos en la fase de explotación. En ambos casos, tanto para la fase de diseño y montaje como explotación, se hacen una serie de apreciaciones que sirven para todas las instalaciones y otras que son específicas para torres, para agua caliente sanitaria, agua fría, etc. Y luego también se ha trabajado mucho en diseñar anexos. Se han incorporado en formato de anexos para no romper la estructura de la norma. Hay toda una serie de cuestiones que son importantes, pero que si las metíamos aquí, pues iban a desvirtuar un poco la lógica de estas fases de vida útil, ¿no? De diseño, montaje, explotación, etc. Por eso, gran parte de la norma son anexos, ¿no? Aquí los vemos. Originalmente todos los anexos aparecían como normativos. Finalmente, bueno, atendiendo a peticiones del sector, de la SESA, de otro tipo de entidades, algunos han quedado como anexos informativos, muchos de ellos. Diferencia entre anexo informativo y normativo. Bueno, el anexo informativo simplemente, como su propio nombre indica, está para dar una información adicional, que no es obligatoria, digamos, en el cuerpo de la norma. Es decir, que si, por ejemplo, yo quisiera certificar el cumplimiento de la norma, los aspectos informativos, los aspectos de los anexos informativos, no serían de obligado cumplimiento. Quiero decir, yo podría certificar, imaginemos que alguien quiere utilizar esta norma para certificar que su trabajo se hace conforme a la norma. Podríamos obtener ese certificado sin demostrar que yo cumplo el anexo A en prevención de riesgos laborales, porque este es meramente informativo. Igual que decíamos antes, siempre es muy recomendable cumplir todo lo que dice la norma. Nos va a quitar problemas de muchos tipos, incluso problemas legales en caso de que alguien nos acuse de negligencia por algo que hubiera ocurrido en nuestra actividad, pero repito que no son de obligado cumplimiento. Bueno, esta transparencia que pongo aquí, que refleja el plan de prevención y control de la legionela, ha sido una constante en todas estas charlas que hemos ido dando en diferentes ciudades españolas. Siempre todo giraba en torno a esto. Y bueno, es que tiene toda la lógica, porque al final esta transparencia es la que refleja la estructura de la norma, la lógica de la norma, ¿no? En realidad no hay tanto nuevo, ¿no? Quizá la mayor aportación de la norma, aparte de que haya alguna novedad, es que se ha estructurado la lógica de cómo se deben hacer las cosas, ¿no? Y el esquema, en realidad, si lo pensamos, y para aquellos de vosotros que estéis familiarizados con toda la terminología de los sistemas de gestión de calidad, de las ISO 9000 y 14000 y todo esto, pues lo que nos está diciendo es algo muy parecido a lo que se llama en ese ámbito el ciclo de Deming o el PDCA, el ciclo PDCA, ¿no? El Plan, Do, Check, Act. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Pues plan, pues
lógicamente, lo primero que tenemos que hacer para planificar es un diagnóstico inicial. Mirar nuestra instalación, observarla, ver cuáles pueden ser los puntos críticos, dónde se puede quedar el agua estancada, dónde podemos tener problemas de incrementos de temperaturas, dónde podemos tener más contaminación por suciedad, por lo que sea, etcétera, ver qué requisitos de funcionamiento tiene esa instalación. Hacemos la foto inicial, ese diagnóstico inicial. Con ese diagnóstico inicial diseñamos nuestro programa de actuación. Aquí estamos planificando. Y luego ya implantamos el programa. Pues primero tendremos que designar responsabilidades, quién hace qué, y luego tendremos que tener escritos nuestros programas de formación, de tratamiento del agua, de muestreo y análisis, de limpieza y desinfección, de revisión, también el programa de prevención de riesgos laborales para proteger al personal. Y esto lo hacemos, lo ejecutamos, lo ponemos en marcha y, novedad de la norma, lo evaluamos periódicamente. Lo vemos como mínimo una vez al año o cada 6 meses o cuando se considere oportuno. El propio personal de la instalación, el responsable técnico, quien sea, hace una evaluación periódica. Yo siempre recomiendo que todo quede por escrito. Lo que no queda por escrito no sirve de nada. Todo tiene que dar lugar al registro. Incluso esta evaluación periódica, que puede consistir en ver que durante el año hemos tenido picos de aerobios en determinada torre, o que se nos ha disparado, o que hemos tenido varios positivos de Legionela, etcétera. ¿Qué hemos hecho para controlarlo? ¿Qué hemos hecho para investigarlo? Esa evaluación periódica es clave es lo que llamamos el check, y es clave para es clave para actuar. Yo identifico, veo qué es lo que ha pasado, cuál ha sido el histórico durante el año en mi instalación y pongo medidas correctoras que pueden incluso afectar al programa de tratamiento, de muestreo, de lo que sea, ¿no? Yo veo que hay una zona determinada donde tengo más problemas, pues incremento la periodicidad o el número de muestras en esa zona determinada. Estoy realimentando mi conocimiento de la instalación y de mi plan de control general, ¿de acuerdo? Esta es la lógica, Plan, Do, Check, Act, que es una lógica universal en todo lo que son planes de control, planes de gestión de cualquier aspecto, ¿no? Luego la norma también incorpora una cuestión muy importante y es que si bien la evaluación interna periódica es importante, el que ocasionalmente venga alguien de fuera, nos mire y nos dé también un documento que puede ser muy parecido al de la evaluación periódica interna, pero hecho por una tercera parte, esto da transparencia, esto da confiabilidad o fiabilidad en lo que se está haciendo de cara a quién, de cara al usuario. Esto al final lo hace una empresa, en la inmensa mayoría de las veces lo hace una empresa que subcontratamos. Esta empresa pues hace todo y vamos a decir, en el 90% de los casos probablemente pues todo se hace perfecto, pero no está de más que haya un evaluador externo que venga, que revise todo y que dé fe de que efectivamente las cosas se están haciendo como están programadas y que ese programa se ajusta a las necesidades de esa instalación. Yo creo que esta es una incorporación importante. En el mundo de la Legionela no se ha desarrollado tanto esa visión de la tercera parte. Nosotros que trabajamos mucho en calidad de aire en interiores, ahí lo tenemos bastante más asumido. Cuando alguien limpia una red de conductos, pues a nadie se le ocurre que el mismo limpiador haga sus muestras y diga que todo ha quedado perfecto. Sería difícil de justificar que alguien se autocritica y que dice, pues mire, no, hemos tenido este problema, esto ha quedado mal. Oiga, pues lo limpia usted antes incluso de informarme, ¿no? Pues no parece muy lógico, pero eso, como digo, no ha trascendido y todavía no ha calado en el ámbito de Legionela. Entonces, bueno, yo creo que la norma aquí incorpora este aspecto que yo creo que es muy importante y que sería muy bueno que se incorporase de alguna manera. Porque es cierto que esta labor de auditoría externa, de alguna forma, la hace la administración. Los inspectores sanitarios hacen mucho y muy bien, pero claro, tienen también sus limitaciones de recursos. Entonces, el hecho de que haya entidades que no necesariamente tienen que ser de la administración, que puedan ayudar en esta labor, pues bienvenido sería.